Hola, soy Armando Salinas Ulloa del equipo 2 y yo hablaré sobre el ángulo de giro. Ángulo de giro. El ángulo de giro se representa con el símbolo phi y se mide en radianes. Para aplicar la fórmula y poder determinar el ángulo de giro en el eje, se debe tener en consideración estos tres puntos importantes. Vamos a suponer que el eje tiene una sección transversal circular que puede variar en su longitud, que el material es homogéneo y que se comporta de manera linealmente elástica. Ahora procedemos en el desarrollo de la fórmula para determinar el ángulo de giro. Mediante el método de las secciones se aislará un disco diferencial de espesor, que llamaremos de X, donde el par de torsión interno es Tx, como se muestra en la figura. Debido a Tx, el disco girará de modo que la rotación relativa de una de sus caras con respecto a la otra la llamaremos delta phi. En consecuencia, un elemento de material dentro del disco experimentará una deformación cortante, que llamaremos Y. Los valores de y de delta phi los relacionaremos con la siguiente ecuación, que es la que podemos observar aquí. Bueno, entonces en la ecuación anterior se puede sustituir la deformación constante y con la ley de Hooke, que es la que tenemos aquí. Y el esfuerzo cortante se expresa en términos del par de torsión aplicado usando la fórmula de torsión, que es la que tenemos en esta parte, que nos dará como resultado esta ecuación. Posteriormente a esa ecuación se integra sobre toda la longitud L del eje para obtener el ángulo de giro de todo el eje y obtenemos esta ecuación, donde phi es el ángulo de giro, t el par de torsión interno, j es el momento polar de inercia del eje y g es el módulo de elasticidad cortante. Continuamos con el par de torsión constante y el área de la sección transversal. Por lo general en la práctica de ingeniería, el material llega a ser homogéneo, de modo que G es constante, y el área de la sección transversal y el par de torsión externo son constantes a lo largo del eje. Por lo tanto, obtenemos la siguiente ecuación, que es la que tenemos mostrada. Esta ecuación se utiliza con frecuencia para determinar el módulo de elasticidad cortante llamado G de un material. Otra aplicación de la ecuación es cuando tenemos un par de torsión múltiple. Nos dice que cuando un eje está sometido a varios pares de torsiones diferentes, o el área de la sección transversal o el módulo cortante cambian abruptamente de una región del eje a otra, el ángulo de giro de un extremo del eje con respecto al otro se encuentra a partir de la suma algebraica de los ángulos de giro de cada segmento. Entonces, en este caso, la ecuación se aplica a cada segmento del eje, donde todas estas cantidades sean constantes y ocupamos la ecuación mostrada. De signos, que es muy importante para la ecuación, ya que la mejor manera de aplicar esta ecuación es usar una convención de signos, para el par de torsión interno como para el ángulo de giro, de un extremo del eje con respecto al otro. Para ello tenemos la regla de la mano derecha, la cual nos dice que el par de torsión y el ángulo serán positivos siempre que el pulgar se dirija hacia fuera del eje cuando los otros dedos se enroscan. Como podemos ver en la imagen, los dedos enroscados nos están señalando el sentido del giro del eje y el pulgar nos está diciendo que la torsión es positiva. Tenemos un punto importante para esta ecuación. Nos dice que al aplicar la ecuación para determinar el ángulo de giro, es importante que los pares aplicados no causen la cedencia del material y que el material sea homogéneo y se comporte de manera linealmente elástica. Continuaremos con el ejemplo 5.5, que nos dice determine el ángulo de giro del extremo A del eje de acero A36 mostrado en la figura. ¿Cuál es el ángulo de giro de A con respecto a C, sabiendo que el eje tiene un diámetro de 200 milímetros? Lo primero que hacemos es encontrar los pares de torsión internos en cada segmento del eje. Podemos observar en la imagen de hasta arriba que el eje está dividido en 4 segmentos, A, B, C y D. Cada segmento ya tiene su torsión aplicada, entonces lo que hacemos es encontrar la torsión de cada segmento. La primera que encontramos es la torsión de A a B.
que tiene una torsión de 80 kilonewtons por metro. Después encontraremos la torsión de T de B a C, la cual va a ser 80 kilonewtons metro menos 150 kilonewton metro, y esto nos va a dar un resultado de menos 70 kilonewton metro. El 150 se resta ya que tiene un sentido contrario, y según esto, como aplicamos la regla de la mano derecha, nos indica que nuestro pulgar apunta hacia el eje, por lo tanto es negativo, al igual que en la tensión de C a D, la cual nos dice que que es igual a 80 kN menos 150 kN más 60 kN, teniendo un resultado de tensión de C a D igual a menos 10 kN. Después lo que hacemos es encontrar el momento polar de inercia para el eje, el cual nos dice que es igual a pi sobre 2 por por el radio a la cuarta. Esto va a ser igual a 0.1571 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Después lo que haremos es encontrar el ángulo de giro del extremo A, aplicando la fórmula del par de torsión múltiple, sabiendo que para el acero A36 tiene un módulo de elasticidad de 75 gigapascales. Entonces lo que haremos es la suma de los ángulos de giro de cada segmento. En este caso tenemos tres segmentos. En la primera parte tenemos los 80 kilonewton metro por los 3 metros que es su longitud, más menos 70 kilonewton metro por los 2 metros que es su longitud, más los menos 10 kilonewton metro por 1.5 metros. Todo eso sobre el momento de inercia por el módulo de elasticidad, que es lo que ya habíamos calculado. Y eso nos va a dar como resultado un ángulo de giro de 7.22 por 10 a la menos 3 radianes. El cuarto paso es encontrar el ángulo de giro de A con respecto a C. Para esto haremos la sumatoria únicamente del segmento A y el segmento C, donde tenemos una torsión de 80 kN metro y una de menos 70 kN metro, y eso nos va a dar un resultado de 8.49 por 10 a la menos 3 radianes. Y ese es el resultado del ejercicio 5.5. Continuaremos con el ejemplo 5.6, el cual nos dice: los engranes unidos al eje de acero que tienen un extremo fijo están sometidos a los pares que se muestran en la figura. Si el eje tiene un diámetro de 14 milímetros, determina el desplazamiento del diente P en el engranaje A. Tenemos un módulo de elasticidad de 80 gigapascales. Lo que haremos primero es encontrar los pares de torsión internos en cada segmento del eje. La primera torsión que tenemos es del segmento A a C, el cual es igual a 150 kN metro. Después tenemos la torsión de C a D, la cual va a ser igual a 50 kN metro menos 280 kN metro, ya que están girando en sentido opuesto. Y esto va a ser igual a una torsión de C a D igual a menos 130 kN metro. Ahora para la torsión de D a E va a ser igual a 150 kN metro menos 280 kN metro menos 40 kN metro. Eso va a ser igual a menos 170 kN metro. Después de encontrar las torsiones, encontraremos el momento polar de inercia para el eje, el cual nos dice que es igual a pi sobre 2 por el radio elevado a la cuarta. Eso nos va a dar un resultado de 3.771 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. El tercer paso va a ser encontrar el ángulo de giro aplicando la fórmula de par de torsión múltiple. Sabemos que tenemos un módulo de elasticidad de 80 gigapascales. Entonces aplicaremos la fórmula de par de torsión. Lo que haremos es hacer la sumatoria de los ángulos de giro de cada segmento. Tenemos en este caso tres segmentos.
En la primera parte tenemos la suma del segmento de 150 kN por su longitud de 0.4 metros. A eso se le suma el segmento 2 que es menos 130 kN por su longitud de 0.3 metros. Y se le suma después a al tercer segmento que es de menos 170 kN por 0.5 metros que es su longitud. Todo eso dividido sobre el momento polar de inercia que es el que habíamos encontrado por el módulo de elasticidad que nos da el problema. Todo eso nos va a dar un resultado de menos 0.2121 radianes. Por último paso, lo que haremos es encontrar el desplazamiento del diente P en el engranaje A. Eh, lo que hacemos es ocupar la fórmula de desplazamiento, la cual es el ángulo de giro por el radio del diente. Entonces, tenemos que va a ser 0.2121 radianes por 100 milímetros, que es el radio del diente P, y eso nos va a dar un resultado de 21.2 milímetros. Y ese es el resultado del ejercicio 5.6. Muchas gracias por su atención.